El confinamiento mundial por COVID-19 está generando una serie de cambios, entre ellos el de la educación, donde se han adoptado nuevas metodologías de enseñanza a distancia. Profesores, estudiantes y sus familias han tenido que adaptarse a una docencia poco utilizada en nuestro país con diversas complejidades. Son muchas las dudas sobre la coyuntura del futuro educativo a nivel mundial. Supone dos cambios a tomar: volver a lo mismo de siempre o tomar el camino que conduce a nuevas ideas. Hoy las aulas físicas están cerradas, pero en una de esas puede que se esté abriendo una puerta para seguir construyendo entre todos, cuando todo esto pase, la educación que soñamos. Pero hasta ahora, ante la existencia del COVID-19, seguimos educando. Bienvenidos y bienvenidas a este programa llamado Seguimos Educando. Mi nombre es Jarón Fuentealba, soy profesora de Historia de la Universidad de Santiago de Chile y hoy les vengo a aportar desde lo que yo sé. Como ustedes saben, en marzo se cerraron las escuelas y estamos todos confinados en nuestras casas. Por lo tanto, hay que apoyar de una u otra forma la educación desde la misma casa. Este programa no busca reemplazar el aula, pero sí aportarles a niños, niñas, estudiantes, jóvenes, adultos, madres, padres, abuelitos, familiares, dentro de algunos temas referentes a la educación. Pero antes de iniciar nuestra clase, vamos a ir con un pequeño video. Para evitar la propagación del COVID-19, sigue estas recomendaciones sanitarias. Lávate las manos con frecuencia, usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden. Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No te toques los ojos, la nariz ni la boca. Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las llevan propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no protegen frente al COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento social físico y la higiene de manos. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica. Llama por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios sanitarios para que te dirijan al centro médico adecuado. De esta forma, te protegerás a ti y evitarás la propagación del virus y otras infecciones. Entre todos y todas nos cuidamos del COVID-19. Bien, lo que yo les quiero comentar el día de hoy es la Constitución, pero no propiamente tal la Constitución de Chile, sino la historia de las constituciones en el mundo, cómo se crea este órgano y además explicar el contexto chileno actual y cómo hemos llegado a esto. Una pequeña reseña histórica les voy a realizar porque yo, profe de historia, siempre hago este tipo de cosas. ¿Por qué se hacen y cómo nacen las constituciones? La Constitución o la definición de Constitución es la madre, como se dice, de todas las leyes. Esta para lo que sirve es para ordenar el funcionamiento que va a tener un país y un estado como tal. Dentro de las constituciones se identifican y se definen los principales lineamientos que va a tener ese país, ya, entre las reglas económicas, las reglas políticas, las de participación, las ideas y cómo se van a resguardar los derechos de las personas que también viven en ese país, ya. Las constituciones deben tener tres características principales. La primera es que deben ser garantes, supremas y rígidas, ya. Cuando digo garantes, debe haber una forma, así como de implantarlas, también de cambiarlas. Deben ser rígidas porque además de eso deben permanecer en el tiempo. Una constitución debe darle estabilidad a un país. También deben ser supremas porque deben estar por encima de todas las otras leyes. Por eso les digo que es la madre, de cierta forma, de todas las otras leyes. ¿Cómo nacen? Una constitución generalmente nace luego de un periodo violento o de ruptura dentro de un país. La primera de la que se tiene noción o de la que se tiene origen nace o se produce en 1215 en Inglaterra, cuando los señores feudales se encontraban discutiendo entre ellos por los beneficios que la corona les otorgaba. ¿Qué pasa? El rey en ese tiempo debe de cierta manera calmar a estas personas y ofrece una lista de leyes, por decirlo de alguna forma, de puntos que se les van a considerar como derechos a estos señores feudales, ¿ya? Esta, si bien no es una constitución como las que nosotros conocemos como una carta fundamental, sí es el primer indicio o borrador que se le puede llamar de un acuerdo social entre dos partes.
Posteriormente a eso, dentro de las historias de las constituciones que tenemos, Estados Unidos tiene la constitución vigente más antigua. La constitución de Estados Unidos es una constitución que se le llama de origen. Esta constitución de origen es la primera que ellos tienen, que desarrollan, que se liga con los llamados derechos del hombre y el ciudadano, que también aparecen en el mismo tiempo, salvo que estos aparecen en Europa, y la constitución de Estados Unidos es estadounidense, ¿ya? Es de Estados Unidos de América. Esta constitución, que sí se le puede llamar constitución, lo que defendía eran los derechos y los principios que iba a desarrollar este país. Actualmente sigue vigente, es la más antigua del mundo o una de las más antiguas del mundo. ¿Qué pasa en Chile? Chile tiene hasta la fecha 11 constituciones. 11, ¿ya? Dentro de ellas se formulan algunos tipos de propuestas y ciertas nociones para que el país se pueda ir desarrollando. Dentro de estas constituciones, la mayoría va a definir a Chile como un estado unitario, salvo las leyes federales que solo son promulgadas y donde la excepción a la regla consideraba que Chile se dividiera en 8 estados, haciendo de cierta manera una homología hacia lo que era Estados Unidos en ese tiempo y la constitución estadounidense, ¿ya? Sin embargo, esta constitución no va a llevarse, estas leyes federales no van a llevarse a cabo y no se van a desarrollar en el tiempo. Pero dentro de estas 11 constituciones podríamos hacer la siguiente división o la siguiente mención. La primera, entre 1811 y 1833. Estas constituciones lo que van a hacer es darle estabilidad al país. Son varias las que se van a desarrollar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese periodo histórico, Chile aún estaba organizándose de cierta manera como un estado. Estaba copiando, estaba ensayando, estaba fallando. Estaba viendo de qué manera se iba a promover el desarrollo del país. ¿Qué pasa? También no teníamos muchos conflictos internos, muchos problemas civiles. Sin embargo, se va a llegar a una cierta estabilidad en 1833 con la Constitución conservadora. Y el segundo periodo que tenemos es de 1833 hasta la fecha, donde hemos tenido de cierta manera una mayor estabilidad constitucional, han habido menos documentos y estos han tenido mayor duración y se han acomodado de cierta manera a las circunstancias históricas. ¿Por qué les digo yo esto? Las constituciones, si nosotros las analizamos mundialmente, han surgido por dos razones. La primera, por origen, o sea, para dar origen y estabilidad a un país, y la segunda son constituciones de quiebre o coyunturales. ¿A qué me refiero con esto? Responden a las necesidades históricas de una población o de una sociedad en un momento estipulado. ¿Qué pasa? Nosotros actualmente mantenemos o tenemos una constitución que rige o nace a partir de 1980-1981, que ha sido elaborada en el contexto de dictadura militar. Esta constitución fue elaborada por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, la cual se funda en 1973 durante septiembre. ¿Ya? Nosotros sabemos que el golpe de Estado se produce en el 73, en ese mismo año se conforma la comisión que va a desarrollar esta nueva constitución, ¿ya? Esta constitución se le ha llamado muchas veces de puerta cerrada. ¿Por qué? Porque además de desarrollarse en 1973, esta constitución también la componía el llamado grupo de expertos, que era un grupo de personas que son designadas, que se escogen para que su función sea el desarrollo de esta constitución. ¿Qué va a pasar con eso? Esta constitución, que se elabora a partir de 1973, entra en vigencia en 1981. Sin embargo, no es la original que se desarrolla por este primer grupo de expertos que yo les digo, sino que se hacen dos documentos en ese periodo de tiempo y posteriormente una tercera comisión va a, de cierta manera, unir los puntos importantes o los puntos que más eran acomodados al régimen de la época para poder establecer y desarrollar la constitución que tenemos nosotros actualmente. El 24 de septiembre de 1973 se funda o se organiza el primer grupo de expertos y luego se desarrolla un Consejo de Estado que entrega un segundo proyecto. A partir de estos dos se va a redactar uno y se va a llevar al final. Además de ser votado el proceso que se instaura esta nueva constitución, el voto además lo que pedía o una de las cosas que estipulaba era que Augusto Pinochet se mantuviera en el cargo durante 8 años más. ¿Qué va a pasar? Este plebiscito va a ser aceptado el documento y además va a ser aceptado que Augusto Pinochet se mantenga durante 8 años más en el gobierno. ¿Qué va a pasar después? Como ustedes saben, viene el famoso plebiscito del sí y el no. Dentro de este plebiscito lo que se buscaba era cambiar a Pinochet y que se terminara con el periodo de dictadura militar en Chile. Este surge en un contexto de problemática social, de gran presión internacional también. ¿Qué va a pasar? Este plebiscito, a diferencia del anterior, sí va a contar con un miembro escrutador, sí va a contar con registros electorales, lo que no se había dado en el
plebiscito anterior donde se aprobaba la Constitución y el mandato de Augusto Pinochet. Dentro del plebiscito donde se aprueba esta Constitución, se dice que el 61% de las personas aprueba el cambio constitucional y además aprueba el gobierno de Augusto Pinochet. Sin embargo, en ese tiempo no existía un registro electoral como es el que tenemos hoy en día, y lo que se hacía para poder contabilizar los votos era cortar la esquina del carnet. Sin embargo, es muy vapuleada el número, la cifra de las personas que fueron a votar, porque como ustedes saben, en ese tiempo existían, además de no existir los registros electorales, vivíamos bajo un gobierno que tenía una política de Estado del terror, donde se instauraba un gobierno a partir del miedo y donde las personas no tenían las libertades para poder decir su pensamiento o ir en contra del régimen de ese tiempo. Entonces, tenemos este plebiscito que lo que busca es si se mantiene Augusto Pinochet como presidente en los años que se estipulaba en el plebiscito anterior o no. Se procede a un cambio y un reformulamiento para que se vuelva a la democracia y se cambie el líder supremo que teníamos en ese tiempo o el presidente. Como ustedes saben, gana el no. Y al ganar el no, se debe hacer la primera gran reforma de la Constitución para poder eliminar ciertas leyes, para poder permitir que se haga nuevamente una votación democrática en el país y para que tengamos nuevamente una democracia instaurada. ¿Qué va a pasar? En ese paquete se realizan 54 reformas a la Constitución que se había instaurado durante el régimen. Y dentro de esas 54 reformas lo que se busca o lo que se trata de hacer es traer nuevamente el pluralismo político. Se permite nuevamente la aparición de diferentes partidos políticos, se permite nuevamente o se levanta de cierta forma la censura que existía hacia las personas que tenían otra ideología y se vuelve a tener nuevamente una discusión o una campaña electoral con dos personas que iban a ser electas por el pueblo. A partir de eso y posteriormente a eso tenemos un periodo de vuelta a la democracia donde aún se mantienen ciertas rencillas con la Constitución y se deben volver a hacer reformas. Se han hecho hasta la fecha 22 procesos de reforma. Cada uno de ellos, cada uno de estos procesos incluye diferentes tipos de reformas a la Constitución. Dentro de ellas se busca eliminar la censura, educación gratuita o para que esté más desarrollada hacia la población, por ejemplo. También se busca más transparencia, también se busca crear el miembro escrutador como es el CERVEL y se modifican algunas cosas relacionadas con leyes presidenciales, cantidad de personas que deben votar, cantidad de personas dentro del registro electoral, etc. Sin embargo, aún con todas las reformas que se han ido realizando a esta Constitución, ustedes conocen y ustedes saben que en 2019, octubre, Chile tiene un proceso y un conflicto. Entramos en una catarsis social, por llamarlo de alguna forma, que es el estallido social de octubre. Una de las cosas que se piden en este estallido social, y que no solamente se empieza a pedir en ese estallido social, sino que se pide desde hace mucho tiempo antes, es el cambio constitucional. ¿Qué va a pasar? Diferentes facciones y diferentes personas van a llegar a un llamado acuerdo por la paz. Dentro de ese acuerdo por la paz se va a establecer nuevamente un plebiscito o se va a tratar de lograr y desarrollar un plebiscito donde se vote la opción de el apruebo o el rechazo al cambio constitucional, que es lo que estamos viviendo actualmente. Como ustedes conocerán, octubre de 2019 fue un proceso de catarsis social. Hubieron muchas protestas, hubieron procesos de quiebre, hubieron procesos donde las personas pudieron dar a conocer su descontento. Y a partir de esto es que hay una crisis. Como yo les explicaba, existen constituciones históricas o de formulación de un país o estas constituciones que vienen a dar respuesta a las problemáticas sociales. ¿Qué va a pasar ahora? El 15 de noviembre de 2019 se firma el Acuerdo por la Paz, acuerdo que establece el plebiscito que estaba fijado para abril de este año. Sin embargo, por el tema coronavirus hubo que moverlo y cambiarlo para el 25 de octubre de 2020. Si se fijan o se acuerdan, se han fijado en la fecha y en los meses que nombro. Octubre es un mes muy, de cierta manera, álgido políticamente para Chile. Ya en octubre se han sucedido muchos procesos históricos ligados a la forma en que nosotros vamos a desarrollarnos y vamos a establecernos como país. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué es lo que se nos viene, más o menos? Sabemos que Chile ha tenido muchas constituciones, sabemos que actualmente tenemos una constitución que data de 1980 de un régimen militar, pero ¿qué pasa en noviembre? ¿Qué pasaría si gana, por ejemplo, el apruebo o el rechazo? Ahora, el 25 de octubre, mejor dicho,
se va a hacer un plebiscito. Un plebiscito, si no lo saben, es una consulta ciudadana que está dirigida a todas las personas que tienen la capacidad o el derecho de votar. En este plebiscito vamos a tener dos opciones: el apruebo o el rechazo. Apruebo el cambio a una nueva constitución, o rechazo que se realice un cambio a una nueva constitución. Además, la papeleta va a tener dos opciones, que tenemos la convención constitucional y la convención mixta constitucional. ¿Qué es la convención constitucional? La convención constitucional lo que establece es una asamblea donde se elige al 100% de las personas que van a representar a la sociedad, ¿ya? En cambio, la convención mixta es 50-50. 50 van a ser de cierta manera elegidos y 50 van a ser parlamentarios. Dentro de estas opciones, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si gana el rechazo? Si gana el rechazo, no va a haber cambio constitucional y se va a mantener la constitución que tenemos desde 1980. Si gana el apruebo, en cambio, se va a llamar y se va a empezar a organizar el proceso para el cambio constitucional. En este se dará al menos un año de plazo y nuevamente la votación por estas personas que van a realizar la nueva constitución se va a producir en octubre, creo que es octubre, cuando se vote por alcaldes. Ya en ese periodo tendríamos más o menos un año para ir viendo quiénes nos gustarían, para saber, para que la gente también pueda expresar sus ideales políticos. ¿Qué pasaría con eso? A partir de la votación que se realice nuevamente cuando se escojan alcaldes y senadores, se estaría empezando la formulación de esta nueva constitución. El periodo va a ser de 9 meses, prorrogable por una vez, por lo tanto puede llegar a durar 12 meses, un año aproximadamente. Cuando se termine de redactar este nuevo organismo, este nuevo documento, esta nueva constitución, esta debe ser referida o debe ser consultada públicamente de nuevo. Nosotros, ciudadanía, personas de Chile, podemos votar nuevamente o vamos a ser llamadas a votar nuevamente por aprobar esta constitución o rechazar esta constitución. Finalizado el proceso de formulación de una nueva constitución, este órgano que fue elegido por nosotros va a ser desvinculado, ya no va a existir nunca más, solo va a ser nombrado y solo se le va a llamar para que redacte esta nueva constitución. ¿Qué pasa? Si en el plebiscito gana el apruebo a la nueva constitución nuevamente, a esta constitución que se redactó, se revisó por parte de nosotros, esta constitución entraría en vigencia 10 días después de que se la apruebe, teniendo aproximadamente en 2022 un nuevo órgano constitucional para Chile. Hay muchas personas que dicen que es la Constitución de Lagos porque cuando Lagos realiza en 2005 el paquete también de 57 reformas o 54 reformas a la Constitución, cambia ciertas cosas de base, ¿ya? Cambia, por ejemplo, las leyes asociadas a la designación de algunos senadores, cambia, por ejemplo, leyes ligadas al mundo militar, cambia ciertas leyes que le otorgan mayor democracia a la Constitución. Sin embargo, el cuerpo de base de este documento sigue siendo el que se redactó en 1980, ¿ya? Lagos, de cierta manera, trata de democratizar la Constitución, trata de entregarle mayores libertades a las personas a través de ellas, y sí, cambia la firma. Eso es lo que hace Lagos, o una de las cosas por las cuales se dice que ya no es la Constitución del 80, sino la de Lagos, porque se elimina la firma de Augusto Pinochet y se pone la firma de Lagos. Sin embargo, el cuerpo como tal de la Constitución sigue siendo referencia a la que fue creada en 1980. Yo siento que el gesto de Lagos pudo haber sido para eliminar un poco la huella del régimen militar que tuvimos, o eliminar un poco la presencia de Augusto Pinochet dentro de la historia de Chile. Como tal, se debería asegurar el derecho por parte de los ciudadanos a el agua. Cuando vemos el agua como un derecho, lo vemos como algo que es asequible a todos los seres humanos, sin distinción de dinero, sin distinción de raza, sin distinción de etnia, sin distinción de nada, porque como tal es un derecho. Y así mismo el agua se establece como un derecho humano dentro de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, ¿ya? Por lo tanto, cuando se hace mención al agua por sí sola y se le llama de uso público, se deja en manos del proceso o de la capacidad que tenga un Estado de precarizarlo o privatizarlo, ¿ya? Más allá de eso, si se la establece como parte de los derechos humanos que deben ser respetados por parte de nuestra Constitución y por parte de los Estados, estaría siendo como un bien asequible para todos nosotros y nosotras. Habiendo finalizado lo que es mi clase y entregándoles mis conocimientos, quiero agradecer por permitirme participar de este espacio. Espero de todo corazón que mis conocimientos les hayan sido de utilidad, que también les genere curiosidad el conocer más de nuestras constituciones y de las constituciones que tenemos en el mundo. Existen muchas de ellas y muy hermosas para poder entender de qué manera podemos desarrollar nuestro propio país. Vean los demás capítulos. Chao.